Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Le doy muchas gracias a Dios por un día más en el cual podemos compartir su palabra. Hoy día estamos viernes 21, creo. Sí, viernes 21 de agosto. Ya no sé qué día de devocional tenemos. Debe ser 150 y algo. No sé. Bueno, ya veré cuando ponga el número en el video. Espero que hayan tenido una buena semana. Ya hoy día es el último día de clases y bueno, esfuércense este último día. Mañana ya podrán descansar un poquito más o tal vez hacer sus tareas. Hay que darle gracias a Dios por un día más de vida. Y antes de comenzar con nuestro devocional, que hoy día vamos a seguir con Marcos, ¿sí? Marcos 3, del 1 al 12. Antes de continuar, vamos a tener una oración juntos. Bueno, yo aquí y ustedes en su casa. Recuerden que es muy bueno y es lo ideal y es lo correcto acercarse al Señor con un corazón en paz, limpio, ya con nuestras cuentas saldadas, habiendo pedido perdón a quien teníamos que pedir perdón y perdonado a quien tenemos que perdonar. Y con esa paz y con ese gozo de tener que acercarnos a la palabra de Dios para ver qué es lo que Él nos quiere decir el día de hoy, vamos a orar. Así que cierren sus ojos. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana, Padre, te agradezco por un día más de vida. Gracias porque nos has levantado con bien, Señor. Gracias porque tú nos tienes, Padre, en la palma de tu mano, Señor, porque tú controlas todo, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, Señor, justo, santo, misericordioso, Padre amoroso. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios, el único Dios verdadero que eres tú, Señor. Gracias porque tú nos diste la bendición de poder conocerte. Gracias porque por tu gracia, Señor, somos salvos y gracias, Dios mío, porque podemos gozar de esa paz y de esta comunión contigo, Señor. Te pedimos que en este día tú hables a nuestros corazones, que seas tú, Señor, hablando a través de mí también. Y te pido, Padre, que cada una de las personas que está viendo esto, Señor, pueda estar a cuentas contigo. Te pedimos perdón, Señor, por alguna cosa que hemos hecho y que no te hemos confesado. Y te pedimos también que tú nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para comprender lo que tú nos quieres decir, para guardarlo en nuestro corazón y también, Señor, para actuar de acuerdo a lo que tú nos enseñes en nuestra vida, Señor, día a día. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser de buen testimonio y ser dignos de llamarnos cristianos, Señor, de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, por todo, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Y yo voy a leer Marcos 3 del 1 al 12 en la versión Reina Valera. Ahí ustedes abran su Biblia, por favor, síganme con la lectura para que puedan también entender mientras yo voy leyendo. Bueno, voy a poner mis lentes porque siempre leo mal aún con lentes, pero bueno, me disculpan, chicos. Me emociono. Vamos a empezar. El hombre de la mano seca. Marcos 3, del versículo 1 al versículo 12. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre:
extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. La multitud a la orilla del mar. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Bueno, chicos, en lo que estamos leyendo el día de hoy, estamos viendo un poco del camino que seguía Jesús, ¿no? Lo que estaba haciendo. Él estaba en Galilea y estaba haciendo milagros y estaba compartiendo con las personas. Estaba también predicándoles, ¿no? Diciéndoles que se arrepientan y bueno, una de las cosas que Jesús hacía también en ese momento eran muchos milagros, y esto hacía que las personas se acerquen bastante a él. Vamos a leer un poco más detenido ahora y vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere decir el texto, o también, como les dije el video pasado, ¿no? Hacernos preguntas de cuál es el carácter de Jesús en este caso, en este texto, y qué cosas nos enseña y qué podemos aplicar a nosotros, cuáles son las enseñanzas de este texto, de esta palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, volveré a leer y haré algunas pausas. Dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Bueno, al inicio de esta parte donde habla del hombre y la mano seca, vemos que Jesús hacía milagros, como les dije. Entonces, algo que podemos ver aquí es que los fariseos o los líderes religiosos de ese momento estaban enojados porque Jesús hacía milagros y la gente lo seguía. Y algunos empezaban a creer en él y otros no, ¿no? Otros solamente le seguían, pero ya era muy conocido en el pueblo. Y supongo que ellos sentían que ya no tenían autoridad y estaban envidiosos y estaban celosos porque ellos ya no eran el centro de atención. Ellos ya no tenían la atención que antes sí tenían y tal vez el respeto que antes sí tenían. Entonces esto les molestaba mucho. Y lo que ellos hacían era acecharle, siempre estar viendo ahí qué estaba haciendo Jesús para en algo mínimo tratar de cambiarlo todo, de volverlo negativo y acusarle para que lo puedan destruir. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 6 al último decía, ¿no? Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, ellos querían destruir a Jesús y querían matarlo. Y nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Y Jesús también lo sabía y siempre lo supo porque Él es Dios. Entonces, algo que también podemos ver en esta primera parte es que Jesús conocía el corazón de estas personas. Vamos al versículo 5. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y bueno, ahí es donde hace el milagro. Pero aquí en este versículo 5 hay dos cosas que quiero mencionar que son importantes. Primero menciona que Jesús se enojó, ¿no? Enojó y entristeció. Y ahora, no sé si tú te preguntes, pero algunos se podrían preguntar:
Pero ¿el enojo es pecado o no es pecado? Si Jesús nunca pecó, ¿cómo se pudo enojar? ¿Y qué pasa? Que en sí el enojo no es pecado. Tenemos que comparar nuestro enojo con el enojo de Jesús. Aquí Jesús, este enojo propio de Jesús, por así decirlo, divino, era un enojo hacia el pecado. O sea, él se enojaba porque era una respuesta justa ante el pecado de las personas, ante el pecado de este mundo. Pero ese enojo no lo hacía reaccionar mal, no lo hacía explotar, no lo hacía decir malas palabras, no lo hacía tener malos pensamientos en su corazón, ni intenciones en su corazón, ni en su mente. ¿Por qué? Porque él no pecó, porque él es santo. Y eso es lo que nosotros no somos. Nosotros somos pecadores. Entonces, muchas veces, cuando nosotros nos enojamos, ese enojo pasa a ser pecado cuando actuamos con ese enojo. Cuando empezamos a pensar mal, cuando hablamos mal, tratamos mal a las personas, o cuando decimos malas palabras, ¿no? O cuando tal vez, ¿qué más? Estás tan irritado que das un golpe a la pared. O sea, eso está mal. No poder controlar tus emociones, ya sea de enojo, ya sea de tristeza. Eso está mal. Que ese sentimiento mal controlado te haga pecar. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y aquí nos damos cuenta que Jesús se enojó y se entristeció. Pero eso no significa que pecó, porque Jesús no pecó. Y otro punto que también quería mencionar aquí es la dureza del corazón de los fariseos, de los líderes religiosos de esa época. Aquí también nos damos cuenta que Jesús podía ver muy claramente las intenciones del corazón de estas personas. Y no solo de ellos, sino de todo el mundo, porque más adelante vemos que la gente ya se reunía en grandes multitudes, no para escuchar la palabra de Dios, no para escuchar a Jesús hablar, sino para que lo sanen, y se tiraban encima de Jesús para que siquiera poder tocarlo y que puedan ser sanos, ¿no? De su enfermedad, no de su enfermedad espiritual, sino de su enfermedad física. Entonces Jesús conocía los corazones de las personas, y así como conocía los corazones de estas personas, también conoce nuestro corazón. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? La palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. Entonces, algo que siempre tenemos que cuidar, y que me lo han dicho muchos hermanos en la fe, líderes, ¿no? Y muchas personas que me quieren y me estiman mucho, es eso: cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y es cierto, ¿no? De él mana la vida, chicos. Vamos un ratito a Proverbios 4:23 para poder leerlo de la palabra de Dios. A ver, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Dios nos manda a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Y ese guardar nuestro corazón implica ser sinceros con el Señor. Y cuando tenemos ahí algo en nuestro corazón que no está bien, confesárselo al Señor y pedirle perdón y arrepentirnos de eso. Y ustedes saben que arrepentirse es una vuelta completa, ¿no? Cambiar completamente de dirección y hacer lo contrario a lo que hacías. Y eso es complicado. Entonces hay que orar por un genuino arrepentimiento y para que el Señor nos ayude a cambiar eso que no estábamos haciendo bien. Y también hay casos en los que uno lamentablemente está tan acostumbrado a las cosas que hace, poco a poco se fue alejando del Señor, fue desobedeciendo, pensó que el pecado no le iba a afectar y dijo: no, pero ¿qué es esto? Esto es un pecadito, ¿no? Pero no. Y su corazón se endureció tanto que ya no sentía esa carga de conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestro corazón es engañoso
Y la única forma en que nosotros podemos ver si es que realmente nuestro corazón nos está engañando o no, porque tú puedes decir, no, mis intenciones son las mejores, pero tu corazón te puede estar engañando si tú estás escuchando a tu corazón antes que a la palabra de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, las coyunturas del corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es un versículo muy bonito, no lo dije exactamente, sé que me equivocé en algunas palabras, pero ese versículo me acompaña porque me hace recordar que mi corazón es engañoso y que yo no puedo confiar en lo que yo deseo, sino que tengo que confrontar mi corazón con la palabra de Dios. Y es difícil porque muchas veces no vamos a querer hacerlo, no vamos a querer escuchar, no vamos a querer obedecer, pero es lo mejor, es lo más sabio que podemos hacer, confrontar nuestro corazón con la palabra de Dios para corregir lo que no estamos haciendo bien. Seguimos entonces, como les dije, la gente que iba a ver a Jesús no iba porque quería escuchar de Jesús o quería escuchar la palabra que daba Jesús, sino porque querían ser sanados de sus enfermedades y se tiraban sobre Jesús y ya hasta lo aplastaban a Jesús, ¿no? Entonces es por eso que él le pide a sus... Uy, se movió. Él le pide a sus discípulos que le tengan listo una barca para que no se estén tirando encima de él. Y en los últimos versículos ya podemos ver también que habían espíritus inmundos, ¿no? Demonios. Y estos demonios o espíritus inmundos reconocían a Jesús y sabían que Él era hijo de Dios. Y como dice el último versículo, el versículo 11, bueno, penúltimo. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Este punto también es interesante porque aquí vemos una vez más y recordamos que conocer de Dios y conocer la Biblia y conocer su palabra no significa que seamos salvos, no significa que seamos de Dios. Aquí los demonios reconocían que Jesús era hijo de Dios, pero eran demonios. Están condenados a la muerte eterna. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que escuchamos. Ya hemos hablado bastante tiempo en los devocionales de los falsos maestros. Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque hay muchas personas que quieren engañar a otras personas, que están como lobos vestidos de ovejas. Y estas personas pueden conocer muchísimo de Dios y de la Biblia, pero te vas a dar cuenta cuando tú seas el que estudia la verdad y cuando observes su vida que algo no anda bien. Y Dios te va a dar la sabiduría. Dios nos va a dar la sabiduría para poder identificar cuáles son las verdades, cuál es la verdad y cuál no es la verdad, ¿no? Algo que les dije en un video, no sé si les dije, pero en un video yo mencioné, si no me equivoco, que muchas veces es difícil aprenderse todas las cosas incorrectas, ¿no? Lo más sabio sería aprenderse lo correcto. Y puse un ejemplo de un billete, ¿no? Cuando las personas son entrenadas en los centros comerciales para reconocer los billetes falsos, no se les enseña la infinidad de billetes falsos que hacen los estafadores, sino que se les enseña y se estudia el billete verdadero. Y conociendo ese billete verdadero, ellos pueden identificar cuáles son los billetes falsos. Ese ejemplo es muy ilustrativo y nos hace entender que así funciona nuestra vida cristiana en cuanto al estudio de la palabra. Si nosotros no estudiamos realmente la Biblia, no vamos a poder ver
cuáles son las doctrinas o las enseñanzas que no van de acuerdo a la Biblia, porque no la conocemos. Entonces nuestra meta debe ser conocer cada día más. No vamos a conocerla al 100% y no vamos a tal vez descifrar todo lo que hay en ella porque nuestro razonamiento es limitado, nuestro entendimiento es limitado, somos humanos, pero si Dios nos ha dado esta palabra es porque quiere que aprendamos de ella y Él nos va a hablar cada vez que nos acerquemos a su palabra con un corazón humilde, con un corazón humillado, con esa necesidad y esa hambre de su palabra. Entonces, ya para terminar, vamos a recordar, ¿no? ¿Cuál es o cómo es que podemos ver el carácter de Jesús en toda esta historia que hemos leído? Bueno, primero podemos ver que Jesús es hijo de Dios. El mismo Espíritu Inmundo lo reconoce y lo llama por su nombre, ¿no? Jesús, hijo de Dios, o sea que es Dios hijo. Otra cosa que también podemos ver de Jesús es que Jesús hacía milagros. Jesús tenía poder para hacer milagros y también que Jesús conocía los corazones de las personas, no solamente de los fariseos, sino también de las demás personas, de todo el mundo. Otra cosa que también podemos ver es que Jesús mandaba a los espíritus inmundos y los reprendía y ellos obedecían. O sea que vemos a Jesús que es poderoso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios Hijo, ¿no? Como les dije en otro video, Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Eso es algo que podemos observar del carácter de Jesús en esta parte. Y bueno, ahorita también nos podemos hacer la pregunta, ¿no? ¿De qué cosas son las que yo he aprendido cuando he leído esta parte de la Biblia? Y bueno, aquí anoté algunas cositas. Y dice, he aprendido que siempre habrán personas que querrán hacer el mal. Y sí, por ejemplo aquí Jesús, ¿no? Jesús iba y sanaba, pero también hablaba y predicaba y quería que las personas se arrepientan y puedan estar eternamente con Dios, que puedan ser salvos de sus pecados. Y esa era la meta de Jesús, ese era su trabajo, ese era su ministerio. Pero vemos cómo personas querían hacerle mal y querían destruirlo, querían matarlo, querían hacerlo caer, por como sea, porque Jesús nunca hizo nada malo y nunca nada lo hizo mal, pero las personas inventaban cosas y cosas para hacerlo quedar mal, ¿no? Al final sabemos que Jesús dio su vida por nosotros, murió en una cruz, resucitó y Él está vivo. Entonces, eso es lo que también podemos aprender, que siempre van a haber personas que van a intentar sabotear, hacer mal, hacer burla de la obra que Dios quiere que hagamos. En este caso, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados a predicar, a compartir el evangelio con los demás. Y en ese camino o en esa intención de obedecer la palabra, vamos a encontrarnos con muchas personas que no van a querer que esto pase, porque estamos en un mundo caído. Entonces hay que estar preparados para eso y seguir confiando en Dios, que es completamente poderoso, misericordioso, soberano y que tiene todo bajo control. También hemos podido aprender que debemos de cuidar nuestro corazón, como les dije en Proverbios 4:23, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y muchas veces tal vez no nos vamos a dar cuenta de la verdadera intención de nuestro corazón. Entonces hay que orar y pedirle al Señor que nos muestre, así como el salmista pedía, si no me equivoco, el salmista pedía que muestre las intenciones de su corazón. Igual nosotros hay que pedirle y chicos, es completamente cierto. Yo he vivido esa oración
Dios me ha mostrado cosas que yo no veía de mí. Y hay que orar por eso. Hay que orar para realmente saber las intenciones y entender las intenciones de nuestro corazón. Y si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no están de acuerdo a su palabra, pues hay que hacer algo para cambiarlas. En nuestro corazón puede haber mucha envidia, puede haber vanidad, puede haber enojo, puede haber mucha flojera, dejadez, irresponsabilidad, falta de respeto, falta de compromiso, muchas cosas que tal vez no estamos viendo. Así que hay que orar al Señor para que Él nos muestre cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Y al final también podemos aprender que siempre van a haber personas interesadas y necesitadas, o sea, de las dos. Interesadas en conocer de Dios, pero también necesitadas, ¿no? Que algo es que necesitan y por eso se acercan, así como estas personas necesitaban y querían ser sanas, y Jesús aprovechaba eso para poder enseñar esa tal vez necesidad que nosotros podemos encontrar en algunas personas. Hay que aprovecharlas para poder predicarles el evangelio y compartirles el plan de salvación, para que así ellos puedan puedan reconocer a Dios como su Salvador y puedan arrepentirse de sus pecados. Hoy me faltó una, y que era, y el último, ¿no? Eso no es tanto para, bueno, sí, podríamos aplicarlo en nuestra vida, como les dije, teniendo en cuenta que hasta los espíritus inmundos reconocen el nombre de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con qué pastores o qué personas escuchamos en internet, qué prédicas, qué enseñanzas escuchamos. Mucho cuidado a las chicas con las chicas que escuchan. O sea, las mujeres que comparten, tengan mucho cuidado porque muchas de ellas tal vez no tienen una buena doctrina. Así que siempre hay que pregúntale a tu papá, a tu mamá, si es que tal vez tu papá o tu mamá no dominan mucho algún tema, preguntar a tus líderes, y si tus líderes tal vez no te puedan dar la respuesta en ese momento, estoy segura que van a buscarla. Y también le puedes preguntar al pastor o a su esposa Mari. Entonces hay que preguntar, chicos, no hay que quedarnos con las dudas, no hay que dejar que nos engañen, y para eso hay que leer la palabra. Así que espero que este devocional haya hablado en nuestro corazón, que recordemos que tenemos que guardar nuestro corazón, que tenemos que leer la palabra de Dios y que tenemos que estar atentos también a todas las personas que están a nuestro alrededor que necesitan de Cristo. Que tengan un bonito día, que Dios los bendiga, y ya nos vemos el domingo. Y estoy muy ansiosa por escuchar a los chicos que les toca el reto, así que espero que se esfuercen mucho. Gracias por ver el video. Realmente es de mucho gozo para todos nosotros los chicos que hacemos, porque así haya solamente una vista, hemos contribuido, ¿no? con algo de lo que Dios nos enseña a nosotros, porque antes de poder compartirlo con ustedes, Dios nos enseña a cada uno de los que compartimos, y así debería ser siempre. Así que sigan orando por nosotros, por los 5, y nada, chicos, que Dios los bendiga. Ya nos vemos pronto. Chao.